Buenos días a todos. Me presento, soy Marco Antonio Salazar Gutiérrez del área de análisis y gestión de riesgos. Bien, también otro dato que nos otorga CONAFOR son las entidades con mayor número de incendios forestales. Como vemos aquí, el Estado de México es el principal entidad que tiene el mayor número de incendios, por lo menos en el 2021, que tiene 1,494. Y de aquí a, bueno, solo tenemos 10 lugares. En el 10º lugar tenemos a Guerrero con 198. Cabe aclarar que, pues, no quiere decir que la entidad con mayor número de incendios tenga la mayor afectación, ¿no? Para eso tenemos otra tabla. Entonces aquí, como ven, ya el Estado de México no tiene el mayor número de superficie afectada, a pesar de que tiene bueno, de que es el principal estado con mayor número de incendios forestales. Aquí la entidad federativa es Chihuahua, con una superficie de 89,525 hectáreas, con un número de incendios de 657. ¿Ah? Pues como vemos aquí, Chihuahua sería la entidad principal en el 2021 con mayor afectación, aunque tiene menos número de incendios forestales en comparación del Estado de México. Y aquí en el lugar número 10 está Sonora, con 31 incendios, pero con 20,186 hectáreas. Entonces, un total nos da de 660,735 hectáreas afectadas. Bien, entonces esos datos es como el panorama que se dio en el 2021. Y como vemos, pues realmente son de importancia, ¿no? Los incendios forestales. Más allá de que probablemente, pues, o afortunadamente no tenga peligro en la población, pero pues afecta muchas hectáreas que pues obviamente pues, son árboles que nos generan oxígeno, ¿no? La vegetación de nuestro planeta, de nuestro estado, que pues realmente debemos de cuidar, debemos de tener precaución para que eh, pues nos ayude, ¿no? Al cambio climático. En algunos casos, los árboles que se encuentran en cerros o en laderas, pues también nos ayudan a controlar un poco lo que serían inundaciones, ¿no? Ya que retienen eh, agua, ¿no? El agua de la lluvia. Entonces, por diversos factores que nos benefician a nosotros como seres humanos, pues sí debemos de tener, eh, pues tener en mente, ¿no? Procurar que no se generen estos incendios. Bien, ahora vamos a ver lo que es un peligro de incendio en el tema de incendio forestal. Entonces, el peligro de incendio es la probabilidad de que un incendio forestal se propague. Este criterio contempla la temperatura, la humedad relativa, la sequedad de los combustibles, la velocidad, dirección del viento. También se puede definir como las variables ambientales, las características de los combustibles, condiciones del terreno también, ¿no? La pendiente, si es que están en pendiente, también esto favorece o no que se propague el incendio. Entonces, esto también, bueno, y eso que afecte si es que hay alguna villa o algunas casas, también debemos de tomar en cuenta. Bien, para generar el mapa de peligros de incendios forestales, se necesita priorizar ciertas áreas, ¿no? Y ciertos criterios que en este caso, pues, los hace ver la Comisión Nacional, ¿no? Y lo que hay que considerar para realizar el análisis de peligro, pues es el comportamiento del fuego y efecto, la clasificación del ecosistema, la pendiente en el que nos encontramos, la exposición, incidencia de huracanes, esto también es de notar, que cabe señalar que pues no en todos los lugares, ¿no? Va a tener incidencia de huracanes.
la temporada en la que estamos, ¿no? En la que estamos monitoreando para realizar el análisis. Como les mencionaba, pues anteriormente, pues existen de incendios forestales, existen dos temporadas. Y la precipitación. Son estos 7 factores que vamos a necesitar para realizar el análisis de peligro. Bien, ¿qué es un área forestal? Bueno, nos menciona la comisión que como área es un área de influencia para incendios forestales, la cual conlleva selvas y bosques. Ambos ecosistemas son los más afectados en México por amplia distribución y su riqueza de recursos naturales. Los troncos, ramas y hojas del ecosistema forestal son los combustibles que tienen la posibilidad de generar incendios o contribuir a su propagación. Con base en esto, la decisión de riesgo de incendios forestales se hace en relación a un marco geográfico específico definido con base a la ubicación y delimitación de estos ecosistemas. Ajá. Entonces, todo va a depender de qué ecosistema estamos, bosque o selva, y de cuánta superficie tiene cada uno. Bien. ¿Qué es un bosque? ¿Cuál es la diferencia entre bosque y selva? Bueno, los bosques son ecosistemas donde dominan árboles altos, la mayoría de ellos, y en México los principales pues son pinos y encinos, acompañados por otras especies que habitan zonas montañosas con climas de templado a frío. A diferencia de las selvas, que son ecosistemas que se caracterizan por árboles altos y frondosos y diversos estratos arbustos con abundantes lianas, ¿no? Como vemos en la imagen. Esta sería como que una diferencia, ¿no? Un diferenciador entre la selva que vemos del lado derecho, ¿no? Más vegetación y lianas específicamente, como se ve en la imagen. Y pues la mayor parte del año pues permanecen verdes, ¿no? Por el tipo de clima. Del lado izquierdo vemos lo que sería bosques, ¿no? Un poco con más, no todo es verde, o son verdes de diferentes tonalidades, en el cual también, pues aquí sí no encontramos, por ejemplo, las lianas, ¿no? Como a diferencia de la imagen de la derecha. Entonces, esta sería principalmente la diferencia en estos dos tipos de áreas forestales. Bien, vamos a ver lo que es el compartimiento del fuego en los ecosistemas. Y esto se refiere al impacto que genera un incendio forestal en cada ecosistema. ¿Qué es lo que le produce el fuego a cada uno de ellos? Y esto lo que lo caracteriza es debido a las condiciones de cada uno presente, las cuales lo harán reaccionar de distinta manera. Los ecosistemas interactúan de diferente forma, ¿no? Ya que existen el efecto en unas zonas áridas, áreas con precipitación abundante o zonas con clima frío. Va a depender mucho también de esto. Y vamos a tener diferentes niveles, ¿no? Los niveles de ponderación son los parenales por compartimiento del fuego. Se realizó con un mapa de nivel nacional de los distintos ecosistemas forestales. La ponderación de fuego establecida es de acuerdo a la severidad y la intensidad del mismo. Para esto, aquí les presento una liga y un mapa donde podemos ver el uso y suelo de vegetación. Este uso y suelo pues, nos lo proporciona el INEGI, ¿no? Aquí, como vemos, podemos tomar aquí lo que es el uso y suelo y vegetación, así tal cual, así viene la pestaña, ¿no? Y aquí nos proporciona lo que es el área con bosques, ¿no? Matorrales, zona árida, el pastizal y la selva. Como vemos aquí en este mapa, lo pueden consultar, es libre, para que puedan ustedes ver en dónde se encuentran y qué tipo de ecosistema tienen, ¿no? Ya sea bosque o selva, y pues también como adicional, pues si hay matorral o qué es lo que sería en mayor medida, ¿no? En su lugar de origen. Bien, para esto se les va a otorgar en cada uno de los variables que se necesitan para realizar el mapa de peligro, nos vamos a tener que hacer la ponderación y darle un número, ¿no? Darle un valor
a cada uno de ellos para que al final hagamos la suma, ¿no? De lo que corresponde a cada uno y eso nos va a dar un valor, ya sea, lo vamos a clasificar como alto, mediano o bajo peligro de incendios forestales. Entonces, aquí para la formación vegetal, para selvas xerófilas, selvas caducifólias, bosque mesófilo, de baja intensidad o alta severidad, le vamos a dar asignar el número 3. Para bosques de coníferas, el número 2. Para pastizal, vegetación xerófila, matorral, selva espinosa, alta intensidad o baja severidad, el número 1. Y aquí les tengo algunos ejemplos de cada uno para que se den una idea de qué es cada formación vegetal. Ujú. Entonces, recuerden, vamos a asignarle un valor a cada uno. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación de ecosistemas por su respuesta al fuego. Como les mencionaba, no todos van a responder de la misma manera, ¿no? No todas el ecosistema o las plantas o los árboles que se encuentran en cada uno de ellos va a responder de la misma forma. Y para esto se clasifican en 3 grupos: ecosistemas sensibles al fuego, ecosistemas dependientes y ecosistemas independientes. Los sensibles son ecosistemas que se caracterizan por las condiciones ambientales donde el fuego no se hizo presente, por lo tanto no desarrollan adaptaciones que les permitan enfrentar su presencia, por lo que los incendios forestales tienen gran influencia con resultados catastróficos generalmente. Esto quiere decir que los sensibles pues son aquellos ecosistemas donde pues es raro que se presente un incendio forestal o por decir en el año pues una ocasión que se haya presentado alguno pequeño o ninguno, ¿no? Realmente, entonces se les llama sensibles porque cuando les llega a afectar, pues acaba con todo, porque realmente no tienen una capacidad de adaptación al fuego que los haga resistentes, ¿no? Al mismo. Por eso es que se les llama sensibles. El otro tipo de ecosistemas son los dependientes, y estos son ecosistemas donde el fuego ha sido un factor determinante en el desarrollo evolutivo de los ecosistemas y ha provocado que las especies desarrollen adaptaciones que les permitan resistirse e incluso aprovechar la presencia del mismo, por lo que los incendios forestales favorecen las condiciones para la permanencia de los mismos, ya que el fuego remueve la barrera de hierbas y pastos acumulados. Bueno, como vemos, en algunos casos, obviamente estos incendios son controlados, ¿no? O ya sea por el mismo ecosistema o por el ser humano, ¿no? Porque como vemos aquí, como leemos, hay ecosistemas que les favorecen, ¿no? El incendio forestal porque acaba con ciertos matorrales que les quitan nutrientes, que les quitan a lo mejor agua, y quienes sí soportan estas temperaturas de estos incendios o son adaptables a ellos, pues una vez que se quitan los matorrales o las hierbas que les quitan estos nutrientes, pues pueden crecer de mejor manera, más frondosos, más altos, ¿no? Con mayor sustento, se pueden establecer. Entonces, en estos ecosistemas sí se ven beneficiados con estos incendios, pero les vuelvo a repetir, son controlados, ya sea por el mismo ecosistema o por que se ha generado y que el humano sea el que controle para darle beneficio al ecosistema que sí se adapta al mismo. Bien, el otro tipo es el independiente, que son ecosistemas en los que el fuego no tiene efectos significativos y en los cuales predominan las condiciones climáticas muy secas, húmedas o frías, son los extremos, ¿no? Además de que no existe una continuidad suficiente entre los combustibles forestales para que el fuego sea transmitido o siga avanzando. ¿Ah? Entonces, como vemos aquí, pues esto se da en temperaturas o en lugares ya con condiciones extremas, como secos, húmedos o con temperaturas muy frías, ¿no? Los criterios de ponderación, bueno, para esto determinamos los valores. Para determinar esta variable se utilizaron los establecidos por la comisión, los cuales van de acuerdo a la clasificación de ecosistemas en respuesta al fuego. ¿Ah? Entonces, si tenemos que es un ecosistema sensible, le vamos a dar el valor de 5. Si es dependiente, el 2, y si es independiente, el 1.
La exposición, también este es otro factor que nos va a determinar el peligro de incendios forestales, qué tan expuesto está, ¿no? Y esta exposición, pues, es la posición que ocupa en sitio con referencia a la exposición del sol y del viento. Generalmente las exposiciones sur-suroeste favorecen el inicio y propagación de incendios, esto debido a ciertos factores como la presencia de combustibles más ligeros, ambientes con menor humedad, temperaturas más altas también. Parte de la incidencia y propagación de incendios se debe a que la exposición del terreno favorece a que un sitio reciba una mayor cantidad de luz, ¿no? Calor, así como la presencia de vientos, la cual aviva el incendio, ¿no? Las llamas, el fuego. Los criterios para la ponderación de la exposición la condiciona la ocurrencia de incendios debido a las variaciones en la cantidad de luz solar y los distintos vientos que recibe. Los valores de ponderación más altos son para la exposición sur y suroeste por la característica que les había mencionado. Y bien, aquí tenemos la tabla, ¿no?, de ponderación dependiendo de la zona, ¿no?, en la que se encuentren. Como vemos aquí, la mayor sería sur-suroeste, como les mencionaba, y a esta le vamos a otorgar el número 4, al oeste, este y suroeste y sureste el 3, el norte y noreste el 2, y es solo que sea del noreste, noroeste, el 1. Bien, otro factor que es muy importante también para la predicción, para el mapa de peligros, pues es el terreno, ¿no? La pendiente en la que se encuentran, ya que esto va a propiciar que o ayude a la propagación del incendio o se pueda retener un poco, ¿no? Dependiendo el ángulo o la pendiente en la que se encuentre el terreno. Por lo tanto, pues la topografía es un elemento muy importante, ¿no? Para el desarrollo de esta variable, pues la Comisión Nacional utiliza el modelo digital de elevación, ajá, el MDE, el cual usa valores numéricos para representar las elevaciones del terreno. El conjunto de valores representa puntos sobre la superficie del terreno, cuya ubicación geográfica está definida por coordenadas, vamos, X y Y, y las que se les agrega otro valor que es Z. Ajá, o sea, aquí ya tenemos las tres coordenadas, ¿no? Que serían horizontal, vertical y profundidad, ¿no? Que es Z, que corresponde ya a la elevación, que es la cual el conjunto de estos tres pues nos daría la pendiente, ¿no? El tipo de pendiente que estaría nuestro terreno. Pero bien, como no, pues algunas veces no contamos con este programa, ¿no? O con como mencionaba, el modelo digital MD que utiliza Conafor. Otra manera que podemos, otra herramienta que podemos utilizar para ver la pendiente en la que nos encontramos, ¿no? Nos puede servir este mapa. Ujú. Fuente de información, pues es la INEGI nuevamente, pues obviamente como conocemos, tiene la gran parte de estadísticas, de mapas que tiene que ver con el territorio, ¿no? Y lo cual tenemos también aquí, nos podemos obtener el mapa de pendientes. Esta es la liga, ajá, del INEGI, mapa, espacios y datos, ¿sí? Vamos. Y aquí está una parte, bueno, aquí hay varios aplicativos, ¿no? En uno de estos nos viene el que dice Espacio y Datos de México con pendientes del terreno. Ajá. Entonces, como vemos, aquí también ya INEGI nos está marcando, ¿no?, el grado de la pendiente con colores, ¿no? Verde, el verde intenso, pues es que no tiene pendiente, ¿no? Es plano. Y en rojo, el que tiene más de 45% de pendiente, ¿no? Entonces hay ciertas variables dependiendo del porcentaje. Entre verde y rojo, pues está un verde más claro. Ya empieza hasta el más de 6% y hasta el 12% sería el último verde clarito, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza el rojo, ¿no? Un rojo tenue, como rosita, que es a partir del 12% hasta el 30%. Y a partir de ahí hacia arriba ya empieza la tonalidad roja. Entonces podemos tener de referencia este mapa que nos puede ayudar
a dar el valor, la ponderación para el tipo de pendiente dependiendo del porcentaje, ¿no? Como les mencionaba. Entonces aquí vamos a tener cuatro categorías, ¿no? La que tiene pues cero porcentaje de pendiente, pues obviamente cero, ¿no? De 1 a 5 sería el 1, de 6 a 30 el 2, de 30 a 54 el 3, y ya más de 55 pues el 4, ¿no? Estos son los valores que se le va a asignar a cada uno de los porcentajes de la pendiente. Bien, otro factor muy importante pues es la temperatura, ¿no? Y esta variable climática es importante debido a que cuando existen condiciones más altas existe una influencia directa a la disminución de humedad de los combustibles presentes en el ecosistema, por lo cual, pues entonces si hay menos humedad, pues más probabilidad que esté el ambiente más seco y pueda generarse o iniciarse un incendio forestal si se juntan varios factores, ¿no? Y entre las variables climáticas estudiadas para el análisis de peligro, se encuentra la temperatura. Para esta variable generalmente se usa la media anual. Ajá. Y pues, hay que tomar como referencia que sea la media anual para categorizar franjas de territorio. Sin embargo, pues existen otros registros muy útiles como la temperatura media mensual también, la cual permite planear las labores preventivas, ¿no? Ya aquí la temperatura media, como es al mes, pues ya obviamente aquí nos sirve ya para labores ya de campo, ¿no? Y anual, pues como esto va a ser estadístico para hacer el mapa de peligro de incendios, pues la referencia va a ser la media anual. ¿No? Y los criterios de ponderación son de acuerdo a la información de la temperatura anual, ¿no? Y esto pues ya va a depender. Aquí tenemos los valores. Si va de 2 a 15 grados, pues el 1, de 16 a 28 grados el 2, y ya más de 28 grados, pues le vamos a asignar el número 3. ¿Ah? Para eso, para obtener los periodos, ¿no?, de temperatura, aquí, bueno, aquí el mapa es de temporada media mensual, que les decía que es para la atención, ¿no? Pero pues también aquí la temperatura media promedio, ¿no?, de la entidad, aquí tiene por entidad, y viene también la anual. Aquí les puse la que es la mensual, ¿no? Pero aquí en el mapita, en la liga, también lo podemos poner que sea la anual y nos genera esta columna, ¿no? Pero esta quería mostrarles esta que sería para la atención, ¿no? La de referencia. Igual, pues obviamente aquí nos da por colores, ¿no? Dependiendo color es el grado de temperatura para que pues las unidades o en este caso CONAFOR, que es quien atiende directamente los incendios, pueda observar a qué temperatura se está presentando y si sería un factor, bueno, es un factor importante, pero si va a ayudar a que se propague, a que se genere o que en su caso, pues como vemos aquí en áreas verdes, pues tenga de cierta manera cierta tranquilidad, ¿no? Por lo menos en la variable de temperatura. Bien, la precipitación. Esta es otra variable también que necesitamos para poder generar el mapa de peligro. Y es importante considerar esta variable ya que permite relacionar la ocurrencia de incendios con baja precipitación, ¿no?, existente en el lugar. Sin embargo, este es un factor sujeto a numerosas condiciones y es el promedio a largo plazo en profundidad sobre espacio y tiempo de precipitación anual también en el país. También se toma el dato anual. Existen otros registros que se utilizan, por ejemplo, las medias mensual. También aquí en precipitación también vamos a encontrar el dato de la media mensual. Estos pues, sirven para determinar cuáles son los meses más lluviosos o secos del año y así obtener relación en la incidencia de incendios, ¿no? Pero para el dato que necesitamos para hacer el mapa sería igual el anual. ¿Mm? Y los criterios para la ponderación, pues obviamente va a ser cuántos milímetros es lo que se ha obtenido, ¿no? La media de precipitación anual, ¿no? Pues como vemos, también aquí el dato lo podemos obtener de la página de Conagua, ¿no?
Aquí nos metemos en climatología, temperaturas y lluvias. Aquí en este mismo de temperaturas y lluvias, aquí es donde sacamos igual la temperatura anual de la diapositiva anterior. Y ahí mismo vamos a encontrar un apartado donde dice lluvias. Entonces nos va a generar, bueno, nos va a mostrar otro mapa, y como vemos, este es el mensual, ¿no? El mapita. Este es como les mencionaba, pues para ver cómo es lo que se genera o qué el pronóstico que vamos a tener en esos meses, ¿no? Por entidad. Pero el dato que necesitamos para realizar el mapa de peligros, pues es este, el anual, ¿ah? La precipitación, milímetros, ¿ya? Y les vamos a asignar dependiendo los milímetros de la lluvia, ¿no? Es lo que le vamos a asignar el valor. De 0 a 600 va a ser el número 3, de 600 a 1500 el 2 y mayor de 1500 el 1. ¿Ah? Estos van a ser los valores que se les va a asignar. Recuerden, al final vamos a hacer la sumatoria dependiendo de en qué categorías nos encontramos, en qué categoría está cada entidad para realizar el mapa. Bien, vamos a ver otro concepto que es la incidencia de huracanes. Y bueno, tras el paso de huracanes por un ecosistema forestal, generalmente queda mucha vegetación que con el tiempo se seca y esta a su vez se transforma en combustible porque, porque aumenta el peligro. Bueno, y esto aumenta el peligro del incendio. La incidencia de huracanes se refiere al paso de estos fenómenos por los ecosistemas forestales. Se consideran los huracanes que causaron mayor impacto y con velocidades registradas más altas, por ejemplo, aquí en el periodo del 2004 a 2011, ¿no? Tomando en cuenta la trayectoria de un fenómeno natural de este tipo, se puede modelar el peligro de los incendios. Entonces, como mencionaba, también, pues no en todas las zonas, ¿no? Pasan huracanes, ¿no? Obviamente. Pero sí el paso del huracán, pues además de que genera bastante lluvia, pues también las zonas, los ecosistemas por donde pasa, pues quedan afectados, ¿no? Entonces, para el análisis con base a esta variable, se utilizaron dos rangos de distancia de trayectoria de los huracanes, que sería de 30 kilómetros y 50. Así se estableció, bueno, esto se estableció por las zonas impactadas por estos fenómenos, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional. Y bien, ¿cómo podemos obtener, ¿no? ¿Dónde podemos obtener esto del paso de los huracanes, ciclones tropicales, ¿no? Pues bien, pues la Comisión del Agua también tiene, como sabemos, tiene monitoreado este tipo de fenómenos, ¿no? Nos presenta aquí un mapa con los ciclones tropicales del 2021, ¿no? Donde podemos obtener esta información, ¿no? La Comisión del Agua coordina generalmente y da el resumen de la temporada de ciclones tropicales, ¿no? De cada año. Ujú. Es la liga con agua, ciclones tropicales. La de información histórica, para que veamos ahí el paso, ¿no? Y estos son los valores, ¿no? Valores de ponderación para la afectación por huracanes de acuerdo a la estimación del radio de afectación. Ajá, el radio de afectación. Obviamente, pues aquí estamos hablando de kilómetros, ¿no? El huracán, pues, sabemos que pues afecta áreas muy grandes, ¿no? Entonces, aquí para el rango de trayectoria, vamos a asignarle dependiendo el área de afectación, de 0 a 30 kilómetros, pues el 2, y de 30 a 50, el 1. Ujú. Bien, ahora, ya que tenemos todos estos valores, vamos a realizar el mapa de peligro de incendios forestales, ¿no? Y se realiza tomando en cuenta datos de aspectos bióticos del país con ayuda de la cartografía de INEGI, con Avio, con Agua en este caso, que les mostré algunos mapas, ¿no? Y también sistemas de información geográfica, ¿no? De las variables. Después de analizar cada variable de peligro, se lleva a cabo la integración total. De esta integración de variables se obtiene el mapa de peligro. ¿Sí?
Y esto es la combinación de estos factores ambientales, físicos y variables que determinan la probabilidad de incendios forestales y su posterior comportamiento. Ujú. Para el Programa de Desarrollo Forestal del 2000 se refiere al estudio de las condiciones ambientales afectadas. Por un lado, a la susceptibilidad de la vegetación a la ignición o al fuego, la inflamabilidad y liberación calórica, y por otro, a la resistencia natural presente para el control de la propagación de los incendios forestales. Como les mencionaba, pues hay ecosistemas que en algunos casos pues les beneficia, ¿no? Les beneficia lo que genera, lo que conlleva un incendio forestal. Pero pues obviamente tiene que estar controlado o de magnitudes pequeñas, ¿no? Bien, los niveles de ponderación para obtener el mapa de peligros son los criterios que vamos a ver a continuación. No es más que señalarles aquí la tabla, ¿no? Tipo de análisis, pues vamos a hacer el mapa de peligro, ¿no? Y aquí ya tengo resumido aquí en la tabla todas las variables que vimos anteriormente, el número de posición asignado a cada uno, ¿no? Como esto nos sirve como de repaso. Y entonces aquí tenemos que una de las variables va a ser el comportamiento y efecto del fuego en los ecosistemas. ¿En cuáles ecosistemas? Pues aquí tenemos tres, ¿no? Van a ser tres categorías. La selva, el bosque y los pastizales o selva espinosa. Entonces cada uno de ellos va a tener un valor, ¿no? 3, 2 y 1. Esta es la primera variable. La segunda variable va a ser la clasificación del ecosistema. Y esto, como mencionaba, pues se divide en tres. Los dependientes, sensibles e independientes. Cada uno se les va a asignar un número, ¿no? Entonces, el dependiente el 5, sensible el 2, independiente el 1. ¿Ah? Aquí damos continuación de la tabla. Aquí, como vemos, pues las siguientes variables es la exposición, la pendiente, la temperatura media anual, la precipitación media anual y la incidencia de huracanes. Ajá. Pues como veíamos, la exposición pues, va a depender de la zona en la que se encuentra, ¿no? Sur, suroeste, oriente, este, suroeste y así, ¿no? Entonces, dependiendo en qué zona nos encontremos, 4 para el sur, el 3 para el oriente, 2 el norte, el nororiente, el 1. El plano, bueno, pues aquí es 0, ¿no? Bueno, este es ya es como de más, ¿no? La exposición es por la zona. Luego, por la pendiente, ¿no? El grado de pendiente que tiene el terreno, dependiendo del porcentaje que veíamos en el mapa, que lo podemos sacar del mapa que veíamos anteriormente de INEGI. Entonces tenemos los valores de 4, 3, 2 y 1, ¿no? Porcentaje. 0, pues 0. ¿No? Aquí la temperatura media anual, recordemos que en el mapa que veíamos nos puede dar la media anual o mensual, ¿no? Pero para bueno, la que necesitamos para realizar el mapa, necesitamos la anual. Entonces aquí vemos que de 2 a 15 grados, ¿no? Sería el 1, de 16 a 28 el 2 y ya más de 28 pues le asignaremos el número que es. Ajá. Igual para la precipitación, ¿no? La cantidad de agua, necesitamos la media anual, que la obtenemos del mapa que veíamos anteriormente. Y bueno, dependiendo pues la cantidad de milímetros que tengamos de la media, veamos aquí de 600 a 1500 sería el 2 y más de 1500 pues el 3. Aquí solo serían dos categorías, al igual que de incidencia de huracán, ¿no? De 0 a 30, 2 y de 30 a 50, 20, pues, si hay áreas que no pasa el huracán o no tienen este tipo de fenómeno, afortunadamente, pues es el 0, pues, se les asignaría el número 2. Muy bien, bueno, los niveles de peligro ya que tenemos todos estos datos, ya tenemos clasificado cada uno de ellos, los valores que se les va a asignar a cada uno. ¿Cómo vamos a realizar ahora sí el mapa de peligro, ¿no? La categoría. Como ya se mencionó, pues realizamos la suma para todos los valores de ponderación para el mapa de peligro, que
categorizan tres diferentes tipos de grado, según el nivel de peligro con el que se clasificó, ¿no? Dependiendo del resultado que nos dé de la sumatoria de estos valores. Y vamos aquí el cuadro, ¿no? Los rangos. Entonces ya aquí ya tenemos el rango. Sería alto, si nos da un valor de 22 a 29, medio de 14 a 21 y bajo de 5 a 3. O sea, lo mínimo que nos podría dar sería 5, ¿no? Entonces ya tenemos estos tres niveles de peligro de incendios forestales, lo cual ya nos daría este mapa, ¿no? Alto en rojo, medio en amarillo, ¿no? Y verde bajo. Entonces, como vemos aquí, ya aquí nos daría la progresión, como vemos aquí anteriormente, serían estos tres niveles, alto y medio, dependiendo del resultado que nos dé la sumatoria de los valores anteriores, ¿no? Aquí les dejo, aquí les dejo también una liga donde pueden encontrar el mapa para la elaboración del mapa de peligros y en este manual viene una ayuda también con usando el ARGIS, ¿no? El ARGIS donde pueden meter ya los valores de las variables que tienen, les va a llevar paso a paso cómo a integrar esta información, ¿no? Para que les vaya generando el mapa, para que les vaya haciendo su mapa, ¿no? Pueden usarlo o no, ya es de su consideración. Yo no se los puse, pero existe la información. Esto igual nos proporciona paso a paso cómo hacerlo. Pero pues también ya ahorita les expliqué cómo tienen de dónde pueden obtener los valores, pueden hacer su mapa, hacer su suma y pueden entregar este mapa de peligro. Ajá, con esos tres niveles. ¿Sí? Y ya tenemos el mapa de peligro. Minutos de receso, ahorita nos vemos. Gracias. Muy bien. Entonces, como mencionaba, continuamos. Creo que no se escuchaba muy bien, pero ya estamos de regreso. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el mapa de riesgo de incendios forestales. ¿Ah? El anterior era mapa de peligro, este va a ser de riesgo. ¿Ah? Y el riesgo de incendio, pues es la probabilidad de que se produzca el incendio en una zona en un intervalo de tiempo determinado. Y el riesgo de incendios forestales aumenta con la presencia de actividades relacionadas con el hombre en sitios con actividades agropecuarias. Como les mencionaba, pues los incendios, pues más allá de que se pueda presentar por las condiciones climáticas, pues también lamentablemente pues la mano del hombre es la que interviene para que se pueda generar, ¿no? Y en algunos de ellos pues hasta provocar, pues bueno, se quemen áreas bastante grandes, ¿no? Y la actividad principal que tenemos como dato que nos puede generar, o no quiere decir que siempre que se haga una quema agropecuaria va a existir un incendio forestal, pero sí tenemos en cuenta que pues sí es una actividad en la cual pues es susceptible de que sí se presente, ¿no? Más que nada porque pues en algunos casos no se tiene el control, ¿no? No se hacen los guardarrayas o no se avisa a Protección Civil de la localidad, ¿no? Que se va a realizar una quema de este tipo y por lo cual pues se sale de control, ¿no? Bien, para las variables para determinar el riesgo de incendio forestal, pueden determinar diferentes, como pueden verse involucradas. Se utilizan tres criterios para priorizar. Ujú. En la definición del área de riesgo forestal se requiere asignar ciertas ponderaciones, ¿no? Los valores. Bien, entonces para el mapa de riesgo de incendios vamos a tener tres variables, ¿no? La localidad, los caminos y el mismo incendio. ¿Ah? En cada uno de ellos se va a dividir en dos ramas. La localidad en la proximidad y el número de habitantes, ¿no? Y en los caminos, pues la proximidad, ¿no? Que existe la población a un incendio y los tipos de vía que se encuentran en estos caminos. Y del incendio mismo, pues las causas y la proximidad. Ajá. Ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos para que lo veamos más a fondo. La localidad. Bueno, la presencia de localidades es una variable
que se debe tomar en cuenta para la priorización de las áreas de protección, ya que varias de las actividades humanas involucran el manejo y el uso del fuego. Una localidad es un lugar ocupado con una o más edificaciones utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar o no habitadas. De esta manera se definen ciudades, pueblos, colonias, etcétera. Pues como vemos, pues la localidad va a depender, pues, obviamente, de si hay existencia de, o presencia de seres humanos, ya sea con una sola edificación o varias, ¿no? Como vemos aquí en el mapa. Va a tener niveles de colonización la localidad, ¿no? Se van a considerar dos aspectos: la cercanía de las poblaciones y el número de habitantes en cada población. ¿Ah? Para el primer punto, que es la cercanía de las poblaciones, se debe considerar que entre más cercano esté un lugar a un lugar forestal de un poblado, se tiene más probabilidad de que se inicie un incendio. Y esto quiere decir, pues no porque exista gentes que pues, se va a incendiar, pero como les mencionaba, pues como los seres humanos requerimos de calentar algo, de hacer fogatas, pues obviamente donde exista población en un lugar donde hay vegetación, donde hay árboles, pues obviamente lo primero que se hace para calentar la comida, pues son fogatas o son encender la leña, ¿no? Quemar, encender el fuego con la madera de los árboles, por lo cual puede propiciar o generar un incendio, ¿no? Si no se controla. En el caso del número de habitantes, se consideran los criterios de ponderación dos niveles, ¿no? Para este número de habitantes de población, se considera dos niveles. Y para obtener esa información, pues bueno, como mencionaba, pues INEGI, ¿no? INEGI es el que tiene el número de población que existe en cada una de las localidades, ¿no? Aquí como vemos en la misma página, ¿se acuerdan del mapa que les mostraba anteriormente de INEGI? Pues tiene varias aplicaciones, una de ellas pues también viene lo que es la población total, ¿no? Está el INEGI, el mapa de espacio y datos, ¿no? Y aquí, como vemos, aquí nos da la población de las localidades, nos puede dar, y aquí nos da una herramienta que es la regla, y también aquí podemos ver a qué distancia se encuentra la población, ¿no? Está un ejemplo, ¿no? Son 358 metros de pues, un área aquí de vegetación. Entonces, en este mapa interactivo de INEGI podemos obtener estos datos. Y bien, entonces vamos a tener dos tablas, ¿no? Una que es para el valor de ponderación por distancia de la proximidad de las áreas locales en metros, y el otro con el número de habitantes. ¿Ah? Este número va a ser en miles, ¿no? Entonces aquí igual, dependiendo de la distancia, va a ser el valor que le vamos a asignar. Entonces de 0 a 500 metros el 4, de 501 a 1000 el 3, de 1001 a 2000 el 2, de 2001 a 2500 el 1, o más, pues el 1, ¿no? Y por el número de habitantes, pues va a ser de 50 a 199.000, 2, y de 0 a 49.000 habitantes, el 1. ¿Ah? Entonces son las dos tablas de estas dos variables. ¿Ah? Ahora vamos a ver lo que es las vías de comunicación. El sistema de transporte terrestre es un factor muy importante en el riesgo de incendios forestales y se va a dividir en dos categorías: la proximidad y el tipo de vía. En el caso de la proximidad se consideran distintas áreas de influencia. Referente al tipo de vía, involucra un mayor riesgo de incendio forestal las vías de tipo de terracería, ¿no? Ya que estas se presentan más en áreas forestales. Esto es como común, ¿no? Se puede ver que en los caminos de terracería, pues comúnmente pues, es donde hay más área forestal o donde hay vegetación, ¿no? Que, bueno, pues también puede haber carreteras, ¿no? Y a los costados puede haber área verde, área con vegetación, pero en su mayoría de los casos, en algunos pueblos, en algunas rancherías, pues el tipo de terreno es terracería, ¿no? También se define como vías terrestres distintas para el tránsito vehicular o peatonal. También son como conocidos estos caminos de terracería como caminos o rutas, ¿no? Que tienen, como les mencionaba, los pueblos o algunas ciudades pequeñas, ¿no? Algunos municipios igual.
pues no todos tienen su carretera o caminos con pavimento. Bien, aquí vamos a tener igual dos tablas, ¿no? Una para las vías de comunicación por la proximidad, ¿no? Aquí a qué distancia se encuentra la vía y qué tipo de vía es. Ajá. Si está de 0 a 500 metros igual, pues estos son los mismos valores de 4, 3, 2 y 1. Y el tipo de vía, pues solo tenemos dos, ¿no? Si es de terracería es el 2, si es pavimentada, pues el 1. Ahora vamos a lo que es la ocurrencia histórica de incendios, ¿no? Para realizar el mapa de riesgo de incendios forestales se utiliza la ocurrencia histórica de incendios, el cual se refiere a la frecuencia y causas de estos incendios. Y se va a dividir en dos variables, proximidad también y causas. Ajá. En el caso de la proximidad se consideran distintas áreas de influencia. El análisis por causas es relevante ya que la mayoría de los incendios son provocados por la intervención del hombre. Y bien, para ver el histórico de incendios forestales, conocemos la Comisión Nacional Forestal, pues son los que tienen obviamente aquí mayor número de estadísticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí en este mapa, esta es la liga, para ver los incendios históricos. Aquí, pues, aquí les puse el ejemplo de incendios del 2015 al 2020, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos va a dar por estado, pues, cuántos incendios ha obtenido en este periodo, áreas afectadas, ¿no? Como recuerdan las primeras tablas, es lo mismo cuántas áreas afectadas tiene cada estado, cada entidad, y cuánto es el número de incendios forestales. La diferencia de esto, pues, es que ya tenemos aquí más años, ¿no? Más años aquí acumulados. Y lo pueden descargar para que lo puedan tener en sus computadoras. Bien, el valor de ponderación por número de incendios y proximidad, pues aquí está, ¿no? En metros. Pues de 0 a 500 el 3, 2 para 500 a 1000 y 1 de 1000 a 1000. En el caso de las causas de incendios forestales, se considera 4 categorías. Se asignan los siguientes valores. ¿Ah? Aquí tenemos las causas. Entonces, aquí vamos a tener 15 causas, ¿no? De incendios forestales. Una de ellas es las actividades agropecuarias, como les mencionaba, actividad forestal, ¿no? Actividades productivas, alguna otra que no sea la agropecuaria, limpia de desechos de vía, ¿no? Cuando quieren limpiar el camino, fumadores, bueno, esto se refiere a colillas de cigarro, fogatas, ¿no? De cuando son los paseantes o vacacionistas, quema en basureros, también luego cuando se llegan a quemar basureros hay terreno forestal a un lado, áreas forestales a un lado de los basureros, entonces también es otra causa. Litigios, bueno, pues aquí de vez en cuando pues alguien que provoque, ¿no? Un incendio. Bueno, litigios y rencillas, ¿no? También están ahí. Aprovechamientos también que pues, generen el fuego para hacer alguna actividad que requieran limpiar o alguna otra actividad que hay veces que necesiten o que faciliten, ¿no? El quema de cierta área. Cazadores furtivos, bueno, cuando hay caza, ¿no? Aquí pues hay veces que con el arma, ¿no? Puede iniciar incendio. Las descargas eléctricas, también estos son ya aspectos naturales. Cultivos ilícitos, ¿no? También esto se puede ver, también es causa, ¿no? De algún incendio. Ferrocarril, bueno, esto se refiere pues, cuando a lo mejor se puede descarrilar uno y pues sabemos que el carril pues pasa por áreas con vegetación, ¿no? Entonces, si al ocurrir un incendio con un ferrocarril que se ve descarrilado, pues puede generar un incendio. Y ya si no cae en ninguna de estas categorías, también tenemos el de desconocido, ¿no? Para como abarcar de cierta manera varias causas que pueden provocar un incendio forestal. Entonces, vamos aquí a ver, dependiendo qué causa, le vamos a dar un valor. Aquí, como vemos, vamos a agrupar las causas, ¿no? Para que no demos valores a cada una de ellas. Pues la causa 1, 5 y 6, que viene siendo aquí, actividad agropecuaria, que es el 1, 5 fumadores y 6 fogatas de
paseantes, les vamos a asignar el 4. ¿Ah? La 2, 4, 11 y 15, el 3. Como vemos aquí, 2, 4, 11 que es cazadores, 15 que es desconocidos, el 3. Y así vamos a agruparlas para no tener más de 4 variables, o 4, sí, 4 categorías, ¿no? La otra sería la 3, la 7, la 8, la 9 y la 12. La 10, la 13 y la 14, el 1. 10, 13 y 14 viene siendo aprovechamientos, cultivos ilícitos y el ferrocarril. ¿Ah? Pues son estas tres que sería el 1, ¿no? Probablemente sean los menos frecuentes. Ahora bien, vamos a ver lo que es el polígono de terrenos forestales. Y bien, conforme a lo establecido, obviamente con la comisión, existe un manual para la elaboración de mapas de valor de incendios forestales, el cual se añade una variable más para el desarrollo del mapa de riesgos, el cual se refiere a los polígonos de terrenos, que es este. Se considera que las especies que empiezan a poblar los sitios siniestrados representan un riesgo al considerarse como vegetación con menor tipo de retardación al fuego. Por lo tanto, las áreas afectadas presentan una mayor probabilidad de ocurrencia de incendios. Y a estos terrenos se les va a dar el valor 2. ¿Ah? Y aquí vamos a tener, bueno, para los terrenos, vamos a tener también, como les mencionaba, en CONAFOR los datos de incendios forestales. Como les mencionaba, tienen por año, por mes, ¿no? Por semana también. Esta es la otra liga. Aquí nos va a desglosar un archivo en Excel con el histórico. Aquí vienen los estados, ¿no? Aquí tenemos hasta el 2022, hasta cierta fecha, ¿no? Pero son datos que podemos descargar de la misma página de CONAFOR. Aquí tenemos, solamente que aquí, esta sería la liga, no dice específicamente CONAFOR, pero los datos, las estadísticas, pues son de ellos. Y como les mencionaba aquí, el mapa de riesgos de incendios forestales, pues permite realizar un análisis completo de las zonas más afectadas, ¿ah? Con base a los criterios que se dieron anteriormente. De acuerdo a los niveles de ponderación para el mapa de riesgo, el análisis fue dividido igual aquí en tres categorías, bueno, aquí son tres, ¿no? Tres niveles, ¿no? Alto, medio y bajo. Y para, los análisis para el mapa de riesgo, el análisis fue dividido entre cuatro variables: localidades, vías de comunicación, ocurrencia histórica y terrenos forestales incendiados. Y de acuerdo a estos valores y la suma de todos los que ya vimos, ¿no? El valor de junto con las causas, el tipo, todo igual como el mapa de peligros, necesitamos hacer la suma y dependiendo del valor que nos dé, es el nivel de riesgo que está presente en nuestra localidad. ¿Ah? Y al igual que el de peligro, pues aquí tenemos que es alto, medio, bajo. Alto, si nos da un valor de 13 a 20, medio, si es de 7 a 12, bajo, de 1 a 6. Y bien, pues ya aquí tenemos el mapa de riesgo de los incendios, ¿no? Este es el mapa de riesgo. Y aquí les dejo igual la liga, ¿no? De donde pueden bajar un manual. Igual aquí les va a ayudar, ya que aquí también viene, como les mencionaba en el de peligro, paso a paso, cómo son los datos para que lo puedan integrar cada variable, cada valor en el ARGIS. Ajá. Aquí también se puede hacer el mapa de riesgo con este software, con este sistema, para que nos pueda otorgar, pues ya nos genere el mapa, ¿no? Y aquí en este caso, pues la imagen, pues aquí pusieron el de no aplica, ¿no? Que habrá zonas en las que no ocurran, ¿no? Incendio, no tengan riesgo de incendio forestal. Pero pues como veíamos anteriormente, pues, los niveles que se manejan son esos tres: alto, medio y bajo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente tema. Y ya sería el último día, ¿no? De las metodologías para que realicen sus mapas de peligro en el tema de riesgos químicos. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por seguir aquí en esta capacitación relacionada a los fenómenos químico-tecnológicos. En esta parte vamos a abordar un poquito la parte del Acta Nacional de Riesgos, no como tal el uso de la herramienta, digo, ahora sí que para eso hay otro tipo de capacitaciones. Ahorita vamos a explicar un poquito la parte de qué dice la guía de contenido mínimo en relación al Acta Nacional de Riesgos, a los componentes que están definidos en el reglamento de la Ley General de Protección Civil y para que ustedes ya vieron cómo, pues, toda esta parte de cómo elaborar los mapas de peligros, mapas de vulnerabilidad o riesgo relacionados a la parte química tecnológica. Entonces, eso, en caso de que ustedes sean que elaboren algún tipo de instrumento de Atlas, pues ya les serviría de cómo tienen que entregarnos la información. Es una sugerencia, ahora sí que es como lo que se les va a explicar es una sugerencia de cómo nos las podrían enviar para que esto a su vez sea ya compatible con el Acta Nacional de Riesgos que pues hoy en día está vigente y publicado y sea de una manera un poquito más fácil la integración de la información. Eh, Digo, cada quien tiene sus metodologías o sus maneras de realizar estos levantamientos o esta generación de información, pero sí hay algunas cosillas que sí aplica para cualquier cosa, entonces las vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver cómo está descrita la parte legal, por decirlo así, en relación a esto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y pues al final de mi participación, pues ya estaríamos contestando alguna duda o alguna pregunta. Entonces, vamos a comenzar. No me he presentado, soy el ingeniero Luis Ángel Salvador Espinosa Hernández, subdirector del área de sistemas de información sobre riesgos y pues básicamente estoy a cargo de la operación y de la actualización de lo que es el Acta Nacional de Riesgos. Entonces, vamos a empezar. Dentro de la guía del contenido mínimo, establece que con la finalidad de contar con un atlas nacional de riesgos que contenga criterios homogéneos, todos los atlas de riesgos deberán integrar los componentes mínimos que establece el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Estos componentes se refiere a un sistema de información geográfica, mapas de peligro, mapas de susceptibilidad para el caso de inestabilidad de laderas, inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, mapas de riesgos y escenarios de riesgos. Creo que ya dentro de este curso y de los que se han hecho también anteriormente para otro tipo de fenómenos, se ha visto cómo elaborar este tipo de cosas, lo que son los mapas de peligros, el levantamiento de la vulnerabilidad o la generación de los mapas de riesgos. La parte del sistema de información geográfica es la que vamos a ver un poquito hoy, que pues es toda esta parte de la elaboración, de la generación de los proyectos, de los shapes, etcétera, ¿no? Eh, Igualmente, se le sugiere que antes de elaborar cualquier tipo de atlas, se deberá realizar una etapa de planeación, la cual tendrá como objetivo asegurar que cuente con los componentes mínimos como se establece en esta guía. Muchas veces nos preguntan si es necesario abarcar todos estos componentes. La idea es que sí, pero también dentro de este reglamento se menciona que se puede hacer de manera paulatina. Entonces, muchas veces, pues, los recursos o el tiempo no alcanza para poder llegar hasta lo que es el riesgo. Entonces, solamente se quedan en la parte de la identificación del peligro y no está mal. Simplemente hay que, pues, hacerlo de manera correcta, seguir las metodologías y explicar todo o documentarlo en una memoria de cálculo de todos los estudios que se hicieron, cómo se hicieron y esto con los metadatos. Entonces, dentro de la guía del contenido mínimo, habla acerca de los componentes y menciona que el atlas de riesgos se deberá integrar en una plataforma informática basada en sí. Esto muchas veces también, ya sea el estado o municipio, no tiene las capacidades para poder
pues implementar un sistema, un SIG, que pueda visualizarse de manera pública por internet. Es por eso que nosotros le pedimos la información, que nos comparta la información para que a partir del Atlas Nacional de Riesgos se pueda integrar su información y pueda salir públicamente, para poder ser consultado pues por el público, por las personas que revisen esta información. En sí contendrá los componentes que se definen dentro del reglamento, como ya lo platicamos hace ratito, y para todos estos componentes se deberá cumplir lo siguiente. Se debe de adjuntar los productos finales, los insumos que se hayan utilizado como sustento, incluyendo entre otros las bases teóricas, experimentales, las memorias de cálculo, las bitácoras, bases de datos, etcétera, ¿no? Todo lo que genere, todo lo que les ayude o les ayudó para poder elaborar esta información, tiene que ser adjuntado para que pues también de este lado, una vez recibida la información, se revise por los diferentes expertos de cada área, de cada tema, y pues puedan ver cómo es que se elaboraron estas capas de información. Se debe de incluir la lista completa y exhaustiva de las referencias también consultadas, tanto para la parte teórica como la definición de algún tipo de parámetro, y también pues el responsable o responsables que se dedicaron a realizar este instrumento, ¿no? El sistema de información geográfica debe utilizarse con capas de información de tipo geográfico compatibles con la base de datos de la ANR. Esa es, pues, simplemente es una sugerencia porque nosotros utilizamos eh, ya un sistema que pues hemos utilizado por muchos años, que es el ArcGIS, bueno, sí, el software de ArcGIS por parte de Esri, y que pues la verdad nos permite a nosotros publicar la información de manera rápida. Pues ya como les comentaba, tenemos varios años trabajando sobre esta plataforma, por lo que les pedimos a quien vaya a desarrollar y que vaya a entregar esta información, pues sea lo más homologada posible, bueno, con la estructura que más adelante les voy a comentar, para que de este lado pues no se nos complique también la integración de la información. Que digo, al final de cuentas, como les comentaba, ¿no? Cada quien es libre de hacer sus atlas como puedan, entonces igualmente nos adaptamos a las situaciones, pero sí de preferencia que sea compatible con esta parte del Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? Eh, formato Shape contará con al menos los 7 archivos que están asociados al Shape. Digo, para los que ya manejan un poquito la parte de SIGS, ya van a saber con cuáles. Se debe integrar también el diccionario de datos con las capas, con identificados los campos de cada tabla de atributos, para que también sepamos a qué se está refiriendo. Muchas veces nos entregan capas de información con tablas que solamente tienen signos, más bien como algún tipo de alias, y realmente luego nos peleamos o nos quebramos la cabeza porque no sabemos a qué está asociado esa tabla. Entonces sí es importante que entreguen, si van a entregar así los campos, que entreguen un diccionario de datos para que sepamos identificar a qué representa cada tabla. Igualmente se puede usar archivos de tipo raster para representar fenómenos perturbadores como pues son las inundaciones, como algún tipo de imagen que muchas veces estas imágenes raster nos permiten ser muy detallistas y para poder revisar la información para diferentes tipos de fenómeno. Igualmente, el sistema de referencia espacial es el Sistema Geodésico Nacional ITRF 2008, y la proyección cartográfica, la cónica conforme de Lambert. También se deben elaborar los metadatos para cada una de las capas. Ya INEGI, incluso aquí me falta actualizar este dato, ya actualizó la metodología para elaborar los metadatos. Nosotros nos apegamos a esta norma técnica que publica el INEGI, y actualmente la que ahorita está vigente es la de 2015. Entonces igualmente ahí echen un ojito para que vean cómo es que se deben estar elaborando los metadatos. Las capas de información deberán integrarse con base de datos geográficos dentro de un proyecto SIG, el cual deberán estar clasificados de acuerdo al tipo de fenómeno y de tener una definida, una simbología.
Igualmente, ya con esto, muchas veces las capas de información, dependiendo de la información que se esté visualizando, pues debe tener una cierta simbología, a lo mejor un rango de colores, para que pues se pueda publicar, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta esta parte. Eh, la información sobre peligro, vulnerabilidad y riesgo deberá ser difundida de manera simple y clara mediante un sistema basado de Internet para la consulta pública, ¿no? Aquí más o menos con esta parte de los datos abiertos y que pues la información es pública, sí, siempre que hay que manejar datos abiertos, estándares abiertos para que pues las personas que quieran utilizar esta información pues puedan utilizarla sin ninguna restricción, sin ningún problema. Dentro del reglamento, como les mencionaba, existen 7 componentes, el cuales pues aquí está un poquito más definido, lo que es la parte del sistema de información, que es la plataforma informática basada en sistemas de información geográfica, que se compone por la base de datos, la parte de la visualización, en este caso por internet, un mapita, y pues toda la información que podemos llegar a usar en ese mapa, ¿no? Los mapas de peligros, que pues es la representación gráfica del tipo de fenómeno. Y pues ya esta parte ya lo vieron con nuestros compañeros de químicos, la parte de susceptibilidad para caso de laderas, el inventario de bienes expuestos, de vulnerabilidades, los mapas de riesgo y escenario de riesgo, ¿no? Entonces, a partir del componente 2 son como los insumos que podrían llegar a estar dentro del sistema de información. Ese es como también el objetivo de que vean esta listita. De todas maneras, toda esta, ya les estaban explicando dónde van a estar las presentaciones y también va a estar dentro de esta plataforma esta presentación. Dentro del artículo 113, dice que el acta nacional de riesgo se podrá realizar de manera permanente y por etapas progresivas. Cada una de estas etapas desarrollará o mejorará alguno o varios de estos componentes. La actualización del Atlas reducirá la incertidumbre de la información, aumentará la resolución o mejorará las capacidades del SINAPROC, ¿no? Bueno, aquí, como les comentaba, no es necesario pues, abarcar todos los componentes, se pueden empezar con varios, pero sí la idea es llegar a cubrir todos los componentes para que pues el instrumento, el atlas o la información pues sea lo más completa posible. Eh, También menciona en el 114 que la supervisión para elaboración del atlas eh, deberá ser para la parte preventiva y antes de elaborar los trabajos del atlas, se deberá verificar, como ya lo habíamos visto en los componentes anteriores, también hay que delimitar las áreas de estudio. Muchas veces por querer abarcar una gran área, pues dejamos de lado los diferentes detalles en algo que sí es muy importante. Hay que enlistar la información que es requerido para los análisis y modelaciones, describir las metodologías y los programas de cómputo que se van a emplear, así como también el perfil del profesionista que se va a encargar de realizar este levantamiento de información y la generación de los insumos, ¿no? De manera práctica, digo, para los que no conocen el Dato Nacional de Riesgos, pues es un sistema integral de información sobre agentes perturbadores y daños esperados. Es el resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre peligros, vulnerabilidad y el grado de exposición. En palabras más claras y sencillas, es un sistema de información geográfica, es un visor, es un aplicativo que está basado en la web, y es un componente el cual integra información de los diferentes peligros, vulnerabilidades y el sistema expuesto. Esto podemos nosotros visualizar capas pues, de fenómenos químicos, tecnológicos, hidrometeorológicos, geológicos, y a su vez podemos también hacer análisis para saber cuánto población hay, cuánto sistema expuesto hay dentro de una cierta área y cuáles podrían llegar a ser afectados en caso de algún fenómeno, o bueno, la presencia de un fenómeno o alguna emergencia, ¿no? Por desastre. Entonces, aquí menciona que el CENAPRED, a través del CENAPRED, el Acta Nacional de Riesgos se realiza y se mantenga actualizado. Eh,
Igual la parte de actualización es una palabra un poquito confusa para muchos porque muchas veces te entregan un atlas, no sé, por ejemplo, este año, y al siguiente año quieren hacer uno nuevo actualizado, pero totalmente. Hay que tener en cuenta que cuando se hace un estudio, pues un estudio bueno acerca de algún tipo de fenómeno, pues este fenómeno se hace para diferentes periodos de retorno. Entonces ya, por decirlo así, se cubre ciertos años de los escenarios que podrían llegar a pasar y esto a su vez, pues no es necesario realizar constantemente una actualización de un atlas. Lo que sí se actualiza, lo que sí, pues en teoría va cambiando es la parte del sistema expuesto, de la población cómo es que está creciendo el área de la población dentro de una ciudad o algún municipio, no sé. Todo este tipo de datos que sí se va de manera constante actualizando, a esto sí se podría llegar a ir generando y actualizando. Entonces, que no se entienda que a fuerza deben actualizar todo el instrumento, porque pues eso requiere dinero, requiere tiempo y pues muchas veces se batalla mucho con esto, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en cuenta esta parte de qué es lo que se tiene que mantener actualizado para que lo vean. Igualmente, por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente, ¿no? Es lo que les comentaba. Entonces, bueno, ya lo vimos, la parte de los componentes, los sistemas de informaciones, mapas de peligros, susceptibilidad, bienes expuestos, vulnerabilidades, mapas de riesgo y escenarios de riesgo. Ya también, nosotros esto no lo habíamos comentado, la guía de contenido mínimo es de observancia obligatoria para dependencias de entidades de la Administración Pública Federal. Si alguien pertenece a Protección Civil de algún estado o municipio, antes de que hagan un instrumento de estos, sí deben de ver esta guía de contenido mínimo para pues ver cómo es la metodología, cómo es que se deben de aplicar estas metodologías para la elaboración de este tipo de capas de información. Un poquito de antecedentes, desde el año 2000 se definió la parte metodológica del riesgo y a partir de ahí se fue desarrollando diferentes instrumentos, se fueron publicando diferentes metodologías para poder elaborar este tipo de instrumentos. La parte de también se consolidó ya en una integración de una plataforma donde se integraba toda esta parte de los fenómenos del sistema expuesto y a partir de ahí también se fue desarrollando este sistema del Atlante Nacional de Riesgos con diferentes módulos, han cambiado muchas tecnologías, se han incrementado las bases de datos, pero pues sí, lo importante es seguirnos actualizando, seguirnos proponiendo para pues mejorar estas buenas prácticas que se tienen. El primer esfuerzo para integrar un atlas fue este documento que es el diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México y que tuvo como objetivo inducir una conciencia clara y precisa entre la población sobre los fenómenos perturbadores y sus consecuencias, ¿no? Entonces, pues todo estaba basado en un libro, en un folleto, por decirlo así, y podíamos observar los mapas de esta manera. Igualmente se elaboraron diferentes guías básicas para elaboración de atlas para diferentes fenómenos, que igualmente estos están dentro de la página de la biblioteca del CENAPRED para que igualmente les puedan ahí buscar y revisar. Y en ese entonces, pues se pasaba estos problemas de que cada estado, cada municipio pues ahora sí que hacía los instrumentos o hacía estos estudios conforme a los conocimientos que tenían. Cada quien usaba algún tipo de metodología o algún tipo de nombre para algún fenómeno, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo que se tuvo eh, fue entonces después de la revisión de 52 atlas, eh, se reunió un grupo de trabajo del CENAPRED, CONAGUA, la SEDATU y el Servicio Geológico Mexicano para homologar las metodologías, estimación del peligro, la vulnerabilidad del riesgo.
¿no? Entonces sí, esto fue un trabajo en conjunto en el que dio como un producto la guía de contenido mínimo del 2016. Hoy en día ya estamos también, bueno, dentro del Senapred se está trabajando en la actualización de estas metodologías, ¿no? Digo, ya tienen sus años, también las tecnologías han cambiado bastante y se les está adecuando, se les está agregando diferentes detallitos por ahí que pues ya a lo mejor algunos ya están obsoletos o hay algunos que requieran de alguna actualización. Entonces, estas metodologías también van a surgir unos pequeños cambios, esperemos que ya para el próximo año. Entonces, eh, ¿cómo es la información que la que podemos encontrar dentro del Atlas o la que ustedes pueden llegar a generar? Pues va desde la escala a nivel nacional, que es como la que está en la parte superior izquierda, que pues son estudios que se realizan de manera nacional y pues nos dan un panorama del fenómeno a ese nivel. Tenemos la que es a nivel regional, que puede abarcar diferentes municipios o diferentes estados y pues digo, todos sabemos que un fenómeno no es propio de un estado o municipio, le puede pegar a cualquiera que esté por ahí cerca. Entonces, hoy en día se está hablando mucho de estos estudios, pero ya a nivel regional, el que pues ahora sí que abarca y contempla las diferentes características de diferentes regiones. Está la parte de nivel estatal, el cual pues, se centra solamente en la parte del estado o a que le puede llegar a afectar, y los que son a nivel municipal, ¿no? Que se podrían decir que son un nivel de detalle un poquito más exactos, un poquito más definidos, por decirlo así, porque pues ya la información ya está muy abajo, un nivel muy abajo, un municipio, y permitiría, por ejemplo, a lo mejor ver dónde está la inundación, qué calles podría llegar a afectar, etcétera, ¿no? Eso no lo podemos llegar a ver a una escala a nivel nacional, pero a un nivel municipal sí podría llegar a mejorar el nivel de detalle de la información. Ajá. Entonces, la guía de contenido mínimo, ya lo habíamos dicho, es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Su objetivo es que contenga criterios homogéneos para todos los atlas y que integre los elementos que establece el reglamento. La guía establece para cada fenómeno perturbador definido en la ley cómo es que se debe de estimar el peligro, la vulnerabilidad de los sistemas expuestos y el cálculo del riesgo. Se basa en las metodologías establecidas por el SENAPRED para la elaboración de atlas municipales y estatales. Y cuenta con anexos técnicos de cada uno de los fenómenos perturbadores para la estimación de los peligros, la vulnerabilidad y el riesgo. Además de que los insumos deben considerarse para la elaboración de escenarios de peligro, ¿no? ¿Para qué sirve la guía? Pues como ahorita lo acabamos de mencionar, principalmente es para la homologación de la información espacial que se va generando y que se puede llegar a integrar al Acta Nacional de Riesgos. Es también la homologación conceptual de pues qué es una amenaza, qué es un peligro, qué es el riesgo, el sistema expuesto, cuáles fenómenos hay, todo eso también sirvió la elaboración de esta guía. Ser más eficientes con los recursos, como les comentaba, ¿no? Hay que priorizar también. Muchas veces nos ha llegado a pasar que un estado, un municipio que pues no está en la costa, quiere hacer un estudio de tsunamis, entonces pues no, como que no valdría la pena ahí el esfuerzo, no valdría ahí el dinero invertido para generar estos insumos, porque pues sabemos que en ese municipio pues yo creo que nunca le llegaría un tsunami, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que los que elaboren Atlas y que pertenezca a algún estado o municipio, pues principalmente vean en un principio cuál es el fenómeno que le afecta, cuáles son lo que más lidian cada año no sé, en atención de la emergencia, si son inundaciones, si son los sismos, si son las ondas de calor, las heladas, sequías, etcétera, ¿no? Priorizar y ver qué es lo que más les afecta para que a partir de ello ustedes ya digan, pues si aquí
se congela cada rato los cultivos, pues voy a hacer mejor unos estudios de heladas, ¿no? O si se me inunda cada ratito, no sé, el municipio, pues también voy a priorizar la parte hidrometeorológica. Entonces, sí es importante esta de la identificación del peligro en el municipio o en el estado o en la región que se encuentren. Y como les comentaba también, finalmente toda esta información va a llegar a lo que es el Acta Nacional de Riesgos y la idea es que pues la información que entreguen sea compatible y para su fácil integración a lo que es al Atlas. Ajá, entonces, como aquí tenemos dos ejemplos de dos mapas en el que podemos ver esta parte que les decía, nivel de detalle. Del lado izquierdo tenemos el peligro por lluvias extremas. Este peligro de lluvias, pues, nos da un mapita que nos dice que dentro de esas zonas ya está clasificado, ¿no? En lo que es rojo, que es muy alto, lo alto es en naranja, va medio, bajo y muy bajo, que sí es el verde. Entonces, de manera rápida nos dice que en esas zonas se puede llegar a presentar lluvias extremas, pero pues digo, es una zona a nivel estatal, una capa a nivel estatal, que el nivel de detalle, pues no, la verdad no es tan bueno. Sí nos da un panorama de dónde a lo mejor es donde llueve más, pero no me va a decir realmente dónde es donde, o ya localmente, cómo es que va a estar lloviendo. En cambio, en la siguiente imagen, del lado derecho, el mapa de peligro por inundación, sí nos podemos fijar ya con un nivel de detalle muy, casi exacto, en donde podemos ver cómo es que podría llegarse a presentar una inundación. Esta es una capa de periodo de retorno de 10 años y entre más oscuro esté el color azul, es el tirante de agua que podría llegar a presentarse. Pero pues como vemos o como pueden ver en la imagen, se observa que ya está casi a nivel de calle, donde está presentándose las inundaciones, y este se podría considerar que es un mapa a nivel local, porque dentro de una área pequeña podemos hacer este estudio y podemos saber cómo es que se puede llegar a presentar esta inundación, ¿no? Esta es como la diferencia o el tipo de información que pueden llegar a presentar. De un lado, de cómo se identifica el fenómeno en el estado, pero pues ya un estudio del otro lado sería un estudio ya muy específico en una cierta ciudad o en una cierta área en la que podría llegar a presentarse una inundación. Igualmente hay que ver las diferencias de cómo también se puede llegar a presentar la información. Dentro de la imagen izquierda tenemos un peligro cualitativo por sismos. Eh, Cualitativo pues va a ser como la característica de la información de lo que estamos viendo. En este caso sería el tipo de riesgo de sismos en una cierta localidad. En la parte naranja, que es como el riesgo alto, la parte media es la parte amarilla y la parte baja es la parte verde. Entonces, bueno, de manera gráfica podemos observar que toda la zona amarilla representa un riesgo alto para el fenómeno de sismo. Ya podríamos decir que, pues, a lo mejor en esa zona puede temblar, eh, más bien tiembla y se siente bastante. Entonces, ya podemos saber a qué se refiere esta clasificación con esta simbología, porque está de manera cualitativa. Y del lado derecho, la parte cuantitativa, en cambio, del lado derecho, pues en vez de decir alto, medio, bajo, pues tenemos los valores, ¿no? Está representado con un número y un número, pues ya se puede clasificar después con una parte cualitativa, que en este caso, entre más rojo, igualmente es donde se sienten un poquito más los sismos, se podría decir que es lo alto, ¿no? El naranja medio y el amarillo bajo. Entonces, es como las dos maneras de representar la información. Igualmente, así van a poder encontrar la información dentro del Atlas, pero digo, para las personas que tienen conocimientos y manejan este tipo de información, habrá que sí les entiendan, pero la idea es que todas las personas que consulten el Atlas y que consulten la información puedan llevarse el significado de esto. Para eso sirven los metadatos y también para eso sirven las simbologías para
para estas capas de información. Entonces, este es otro ejemplo de una inundación fluvial. Es como un metadato. Aquí ya vamos a ver un poquito de la parte de los metadatos. Para cada capa que ustedes estén entregando, elaborando, pues sí es importante que se elabore su metadato. El metadato es como la descripción de lo que están haciendo. En este caso, es una capa de información, el fenómeno está descrito en la ley como una inundación fluvial, que lo originó un fenómeno hidrometeorológico. Su intensidad se mide por el tirante de inundación. Los detalles de la capa: es una capa de información fluvial con tirante de inundación por 50 años, en duración de 4 horas. El nivel de estudio, aquí es muy importante también, eh, hasta dónde llegaron con la capa de información, ¿no? En este caso solamente se quedó en peligro, que es como la identificación nada más del fenómeno, porque muchas veces han entregado información diciendo que es riesgo, pero una vez cuando los expertos la revisan y la ven, pues ahora sí que comprueban y verifican que no es riesgo, no llegaron a riesgo, porque el riesgo, pues ya, como ya lo vieron, como ya lo saben, involucra la parte de vulnerabilidad y la parte de los costos del sistema expuesto. Entonces, si ustedes dicen que una capa es riesgo o no es riesgo, pues ahí va a haber como una notita mala, por decirlo así, porque no están llegando a riesgo. Sí es muy importante que digan hasta dónde están llegando, a qué nivel de estudio están llegando, si es peligro, si es vulnerabilidad o riesgo, para que se tenga bien identificado. La metodología que se utilizó, en este caso fue por parte del CENAPRED. Como decía, ustedes son libres de utilizar otro tipo de metodología, a lo mejor alguna que se utilice en otro país, pero sí tener debidamente justificado el por qué se utilizó de esa manera y cómo es que se llegó a estos resultados. La parte de la descripción, que pues qué es lo que dice o qué es lo que qué es lo que, pues sí, qué es lo que me dice la capa, que es una zona susceptible a inundación. La unidad de la intensidad es en metros, porque es el tirante de agua que podría llegar a presentarse. La intensidad cuantitativa es 3, aquí es como la diferencia, ¿no? La cualitativa, bueno, la intensidad cuantitativa es 3 y la intensidad cualitativa sí, pues sería alta. Y dice, como observaciones, el mapa fue elaborado mediante criterios hidráulicos. Entonces, todo esto se podría considerar ya como un metadato que tiene que estar asociado a la capa para que también no olviden en realizar esta información. Este es otro ejemplo con la parte de un fenómeno por volcán, vulcanismo, su origen geológico, tirante de ceniza, etcétera, ¿no? Todo esto sí tienen que tomarlo en cuenta para cada capa de información que levanten, y eso tiene que ser entregado al CENAPRED. Entonces vamos a hablar un poquito de la parte del Atlas Nacional, del Atlas de Riesgo, la parte de la plataforma informática, que es como que también importante que ustedes conozcan. Dentro de la plataforma informática tenemos el inventario de sistemas expuestos, los mapas de peligro de riesgo, el inventario de vulnerabilidades y el mapa de riesgo o escenarios de riesgo. La plataforma informática, que es el SIG, en este caso, lo ideal es que, pues digo, que cada institución, que cada dependencia de protección civil, estatal o municipal, pues tuviera esta plataforma que pues está asociada a un servidor, está asociada a base de datos, está asociada a un servicio web para poder publicar las capas, y a partir de ahí, pues pudieran ustedes integrar toda esa información y hacerla pública con un visor, con un mapa para que se pudiera compartir, ¿no? Pero digo, sabemos las condiciones y sabemos que no todos cuentan con estas herramientas, por lo que pedimos y les decimos que nos envíen su información para que nosotros aquí en Senapred integremos la información, ya sea en una cobertura de atlas estatales o en la cobertura de atlas municipales, y podamos montar su información.
La cartografía para la generación de un mapa de riesgo, pues pueden ser variable, puede ser productos cartográficos, por ejemplo, imágenes de satélite para poder levantar las zonas de inundación o incendios forestales, imágenes más precisas o de resolución como modelos digitales de elevación, que también ya hoy en día los drones son muy usados para hacer este tipo de información geográfica. Entonces, igualmente, si cuentan con drones, pueden levantar pues las zonas en donde quieran hacer el estudio y a partir de ahí generar un montón de información geográfica y también al catálogo de los bienes expuestos. Hoy en día hemos visto que pues ya también Google Maps nos ayuda mucho con la parte de visualizar las calles. Entonces, muchas veces ya no es necesario incluso salir a campo porque pues todo lo puedes encontrar en Google Maps, ¿no? O en alguna otra plataforma. Entonces ya podemos o se pueden dar una idea en la parte de a lo mejor si una vivienda es de un piso, dos pisos, tres pisos, de qué materiales están hechos, etcétera, ¿no? Ya una salida a campo a lo mejor sería para verificar realmente la parte de la estructura, pero físicamente sí podrían darse una idea para este catálogo de los bienes expuestos y poder hacer un mapa de vulnerabilidad. La guía de contenido mínimo se encuentra dentro de esta liga web. Pueden ustedes entrar al portal del Atlas Nacional de Riesgos, que es el www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx, diagonal archivo, diagonal descargas.html, y van a poder encontrar esta sección de descargas en donde van a poder descargar la guía de contenido mínimo del 2016. Y en la parte de abajo están los anexos que se mencionaron anteriormente, que hacen alusión, bueno, dentro de la guía les dicen en qué anexos se encuentran para que también hagan referencia a estos anexos. Eh, dentro dentro del reglamento de la Ley General de Protección Civil, dice que el Atlas de Riesgos se deberá integrar en una plataforma informática basada en SIG, que ya lo habíamos visto, que contendrá los componentes definidos en el reglamento. Y para los componentes del Atlas se deberá cumplir lo siguiente: adjuntar los productos finales, los insumos que se hayan utilizado, incluyendo las bases teóricas, experimentales, memorias de cálculo, etcétera. En la parte de la lista exhaustiva de las referencias consultadas y el responsable que elabora esta información, ¿no? Esta ya la habíamos visto. Igualmente ya les había mencionado la parte del SIG, que los formatos Shape, la parte de la descripción de los campos de la tabla de atributos, el sistema de referencia espacial, la proyección utilizada, los archivos raster para representar algún tipo de fenómeno y la parte de los metadatos para que no se olviden de elaborar un metadato por cada capa y la parte de datos públicos que bajo criterios estándares, ¿no? Para que se pueda compartir sin ningún problema la información. Vamos a ver aquí ya un poquito la parte de los datos físicos de la información, de cómo es que nos pueden entregar la información. Entonces, ahorita son dos partes, ¿no? La parte de licencia, teniendo licencia ESRI, ¿no? Sabemos que esta licencia pues es carísima, no, también muchos la tienen, pero así se les explica porque así nosotros tenemos nuestra infraestructura de cierta manera para quienes sí la tengan, pues pueda ser compatible y que revisen estos detallitos al momento de que nos entregue la información. Entonces, por parte de Esri, por parte del ArcGIS, hay una opción en la que se puede guardar la información o se puede exportar la información en un map package que pues es como un zip del MXD. El MXD es como el archivo en donde se guardan los proyectos, pero a diferencia del map package al MXD es que este package pues como lo dice su nombre, es como un paquete de toda la información que se está generando. Pues para que no tengan aquí el error, por decirlo así,
de que nos mandan el MXD, pero al momento de que nosotros abrimos el MXD y no vemos nada o no hay nada referenciado, sí es importante que mejor lo guarden en un MPK para que no se les escape ninguna capa por ahí que se pueda perder. La otra opción, como les comentaba, que es el MXD, en donde se guarda el MXD, pero a su vez toda la información asociada al MXD tendría que estar dentro de la misma carpeta, bueno, en una carpeta que esté bien definida dentro del mismo lugar de donde está el MXD. Eh, la información la pueden guardar ya sea en un geodatabase, que el geodatabase es como la base de datos estándar de ArcGIS, o en una carpeta con todos los archivos shape o raster. De preferencia usen geodatabase porque les comprime un poquito más la información y no es tan pesada como un archivo shape. ¿Ok? Eh, Aquí también lo importante es que también sabemos que muchos de los que ya tienen este tipo de software, incluso ya tienen licencias, pues las más actuales, pero nosotros todavía no. Entonces, aquí les vamos a pedir que nos compartan la información con una versión inferior. En este caso, la versión 10.0, que es en la que estamos, y para que nos compartan la información y no tengamos nosotros tema en abrir el proyecto. Eh, las características de las capas, ya sea que estén almacenadas en Shape o en el Geodatabase, es importante que el nombre de la capa tenga las siguientes características, que de preferencia tenga un nombre corto y no exceda los 5 caracteres, que no tenga espacios, que no tenga acentos y sin caracteres especiales, ¿no? Este es bueno, aquí el lado derecho es como un ejemplo de cómo debería de estarse nombrando las capas asociadas a la MXD para que no tengamos tema de errores de acento o por los espacios. Siempre tratar de llevar como esta nomenclatura. En las características del proyecto, en MXD, eh, localiza los datos que se necesita utilizando unas rutas almacenadas. Eh, Muchas veces nos entregan la información y nosotros nos encontramos con este problema. Esto significa que muy probablemente la información la tienen guardada en su computadora y así nos mandaron el MXD y si yo le doy clic derecho aquí, por ejemplo, me va a decir que la información pues no se encuentra realmente dentro de la USB o del disco duro que nos comparten, sino que se quedó referenciado a la computadora de quien elaboró esta información. Entonces, sí es importante que también verifiquen dónde están guardando la información una vez que nos van a compartirla para que no nos pasen estos errores. Si Arcman no puede encontrar los datos de una carpeta en particular, la capa aparecerá en la tabla del contenido, pero no se dibujará. En su lugar aparecerá un signo de exclamación rojo junto a la capa para indicar que la capa necesita ser reparada o pues referenciada originalmente con la capa de información. Para eso se utilizan estas rutas relativas dentro de las opciones en File, en Archivo y en las propiedades del documento. Hay una opción que dice que guardemos o se guarde la información en rutas relativas. ¿A qué se refiere? Que no está como asociada a una ruta absoluta que va desde el archivo, desde el disco C, la parte del SIG, el año de la carpeta, etcétera, 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 y la capa, sino que está asociada más bien a la carpeta de información, que es la que nos van a entregar, y la capa de puntos que está dentro de esta carpeta de información. Ustedes así guardan la información, se les va a generar esta capa y todo lo que metan al proyecto se les va a ir dentro de esta y ya no van a tener problemas en esta parte de los datos. Igualmente, cuando ustedes ya tienen el proyecto hecho, el nombre de las capas en el proyecto dentro del MXD pueden pasar de esta manera. Eh, es importante que describan al contenido qué es lo que está prendiendo, por decirlo así, a la capa de información, que contenga las siglas de la institución y el año de elaboración. Esto también es muy importante. En la simbología hay que representar la información con la unidad de medida para los datos cuantitativos, si son kilómetros, metros, mililitros, etcétera.
iniciar con mayúsculas, con excepción en los nombres propios o siglas de las instituciones, y en caso de pertenecer a la misma fecha e institución, no es necesario poner las referencias a las capas. Aquí un ejemplo sería para la parte de chikungunya, se tienen casos confirmados para, para, ahora sí que para todos, mujeres y hombres, ¿no? Tratar como de agruparlos y no hacer una capa para totales, otra capa para mujeres y otra capa, bueno, más bien clasificarla, ¿no? La capa. Digo, aquí son capas individuales, pero más bien la clasificación, en el caso de los títulos, no repetir todo esto en totales, mujeres y hombres, ¿no? Clasificarlos en una sola. Ya sabemos que todo esto lo hizo Senapred, pero tratar de mantener como esta nomenclatura. La parte de la simbología debe ser representativa para lo que se estamos también viendo. No utilizar símbolos para 3D. Está la opción dentro del ArcGIS de utilizar esta simbología, pero siempre nos da errores al momento de publicar, entonces no utilicen símbolos 3D. Y en caso de que la simbología no sea nativa del ArcGIS o quieran poner su propia simbología, sí deben de decirnos o agregarla dentro del proyecto para que pueda ser publicada de esta manera. Aquí el ejemplo es Elina. Elina sí quería o tenía sus propias simbologías y nos las compartieron. Son archivos PNG con un tamaño de 60 por 60 píxeles, con profundidad de 32 bits. Y nosotros las publicamos de esta manera para que pues, pueda verse con la simbología propia de la institución. Igualmente la tabla, cuidar que no tenga columnas vacías. Eh, Hay que ocultar los campos que no se mostrarán dentro del Atlas. Hay unos campos que a lo mejor son sensibles, ya sea que las omitan o que si no los manden, pero que los oculten. Y pero siempre, siempre dejar los campos Shape y Object ID. Esto sí no hay que ocultar, no hay que quitarlos para nada. Si no, no vamos a publicar nada. Entonces, tener en cuenta esta parte de los campos, de las tablas. Y también ver la parte de los alias. Eh, Hay que, como les decía, este se podría decirle que es como, se podría decir que es el diccionario de datos propio del MXD, pero el alias nos dice a qué se refiere con protección, ¿no? O sea, como de protección, pues protección de qué. Aquí ya en el alias dice, pues el responsable del programa, o aquí también C institucional, podría ser otra cosa o significar ser otra cosa, pero pues ya sabemos que sería el correo institucional, ¿no? Entonces sí, siempre tener en cuenta esta parte de los alias para darle un sentido al campo que se está publicando. En la parte del sistema de referencia, como ya lo habíamos dicho, se establece el sistema de referencia internacional 2008 ITRF, definido en la norma técnica para el Sistema Geodésico Nacional de INEGI, y para la proyección cartográfica se utiliza la cónica conforme de Lambert bajo esos parámetros, ¿no? Entonces hay que también publicar o más bien ya proyectar las capas bajo estos estándares. Y para licencia libre, la verdad es que pues básicamente es muy parecido a lo que se maneja con ArcGIS, en este caso con GIS, toda la parte de las estructuras, la parte de los alias, los campos, las simbologías, todo eso es muy, muy, muy parecido. La única, a lo mejor que cambia es la parte de guardar la información en el formato QGZ, que sería el equivalente al MXD en ArcGIS, y el GeoPackage de QGIS sería el equivalente al MPK dentro del ArcGIS, ¿no? Entonces, básicamente es como se manejan las licencias libres. El QGIS es como que también el más utilizado. Si manejan otro tipo de software, también no hay ningún problema, va a ser casi lo mismo. Pero digo, al final de cuentas es que nos entregan la información con su simbología, que nos entreguen la información ya proyectada, que nos las manden bien referenciada en los proyectos y con sus metadatos, ¿no? Entonces, igualmente les dejamos la estructura de los proyectos tanto en QGIS como ArcGIS, de cómo está clasificado, datos básicos y fundamentales, el sistema expuesto, los estudios específicos y los agentes perturbadores, ¿no? Entonces,
Así pueden ustedes clasificarlo y meter las capas de información con respecto a estos servicios. Eh, pues bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.